Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Transfórmate la Vida. Hoy vamos a hablar de 10 mitos sobre la pérdida de grasa. A ver qué pensamos o qué descubrimos. Bienvenidos Marc, bienvenidos Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas de hacer este podcast, a ver qué mitos nos has preparado. Somos conscientes que hay muchos, porque todas las clientes que acompañamos pues vienen con muchas creencias. Pero bueno, yo creo que hoy sacaremos bastante información y vamos a desmantelar aquí toda la verdad. Sí, al final yo creo que el tema de los mitos es algo, ¿no?, que siempre vemos en redes sociales y que al final pues vemos esa información y nos lo creemos. Pero bueno, vamos a intentar averiguar cuáles son ciertos y cuáles no. Empezamos por el primero. Por ejemplo, Marc, te lanzo el primero, a ver qué piensas. Comer grasas engorda. Es un mito muy recurrente. ¿Qué piensas? La mayoría de gente te respondería que sí. La respuesta es que, repique de tambores, no. Es un mito y muchas veces engaña porque la palabra grasa es: si como alimentos que sus macronutrientes tienen más grasas, me va a provocar que retenga más grasa, cuando para nada es así. La grasa es un macronutriente súper interesante y me gusta siempre enfocarlo como ese depósito de energía que tenemos que tener para subir en el día a día. Veríamos el hidrato como esa energía más instantánea, la proteína de forma resumida como el alimento del músculo para generar ese tejido que es tan importante, y la grasa como ese combustible más diésel que tenemos dentro del cuerpo. Pero no, comer en exceso grasas no va a hacer que tengas más grasa, siempre y cuando las calorías del final del día, que es lo que marca la diferencia, sean las que son adecuadas para ti para perder grasa. Está claro que la grasa no es el enemigo, ¿no?, en esta pérdida de grasa. Por ejemplo, Adri, ¿qué tipos de grasa podríamos incorporar en nuestra alimentación saludable que nos pudiera ayudar a nuestro objetivo? Pues principalmente hay que buscar grasas que sean poliinsaturadas, es decir, grasas que no sean saturadas, sería lo ideal. Ejemplos podría ser, por ejemplo, pues aguacate, frutos secos, salmón, cualquier pescado azul, pues cumple esa función, pero sobre todo no hay que ver las grasas como algo malo, no las tenemos que demonizar, sino que hay que entender que son fundamentales y nos ayudan también en su proporción a mejorar nuestra salud. Genial, súper bien. El tema de las grasas, ¿no? Hemos desvelado ahí una información muy importante y también yo creo que ayudará mucho a muchas personas a desmentir esos mitos que al final tenemos con las grasas. Vamos con el segundo. Los carbohidratos deben ser eliminados para perder grasa. Adri, ¿qué piensas? Pues sobre el tema o el mito de que los carbohidratos hay que eliminarlos si queremos perder grasa, muchas mujeres de las que empiezan con nosotros en nuestros planes se creen que sí, que debemos eliminar por completo aquellos carbohidratos. Entonces lo que tenemos que entender es que no es para nada necesario eliminarlos, todo lo contrario, porque también en sus cantidades, en sus proporciones, los necesitamos para nuestro día a día. Al final, los carbohidratos son una fuente de energía y si queremos hacer ejercicio, ¿no?, los necesitamos, ¿verdad, Marc? Es 100% necesario. Yo veo que mucha gente le da miedo el consumo de hidratos, y es más, le da miedo el consumo de hidratos también en relación del momento del día. ¿Cómo voy a comer hidratos por la noche? Pues para dar un poco más de claridad, el momento en el día en que comes los hidratos no tiene nada que ver con el que subas o no subas de peso. Aquí hay que verlo como una fórmula a nivel general: tantas calorías comes en un día, tantas calorías gastas en un día. Eso va a provocar que pues ese día acabes con un balance más elevado que pueda favorecer al aumento de grasa o a la pérdida de grasa, pero el momento del día tampoco es determinante. Sí que es verdad que pueden haber momentos del día más interesantes, como por ejemplo antes de hacer ejercicio, por resultar algo más interesante por esa energía más rápida, pero que si lo tomásemos a la noche, todos los hidratos que vamos a consumir en todo el día, no afectaría para nada a nivel de subir o bajar de peso. En forma así, un poco de resumen. Si yo quiero perder grasa, ¿tengo que comer hidratos, sí o no? A ver, depende. Porque tampoco es que digamos que es estrictamente necesario pues hacer una alimentación sin hidratos, y también podría estar bien siempre y cuando pues estés bien cubierto a nivel de grasas. El hidrato no es necesario como tal, pero sí que es interesante en las mayorías de alimentaciones que podamos plantear. Y es más, si te gusta comer hidratos, para nada plantearía el hecho de erradicarlo. Perfecto, pues seguimos con el siguiente mito. Los ejercicios de abdominales queman grasa
localizada, es decir, de la zona del abdomen. ¿Qué piensas, Adri? Pues bien, hay que entender que no existe la grasa localizada. Entonces, por muchos abdominales que hagamos, no vamos a quemar más grasa de la zona abdominal, y lo que va a hacer que quememos más grasa de la zona abdominal es estar en un déficit calórico prolongado en el tiempo. De esta manera sí que al final vamos a ir quemando esa grasa de la zona abdominal, que muchas veces pues suele ser la zona que más nos cuesta, igual que la zona también pues de las cartucheras, de la cintura, de los muslos. Son aquellos sitios más propensos a la acumulación de grasa y que vamos a tardar más tiempo en eliminar aquella grasa, pero simplemente se trata de tiempo, de que pase el tiempo, y vamos a acabar eliminando esa grasa abdominal, pero no por los abdominales, sino por el déficit calórico. Entonces, Marc, ¿es interesante hacer abdominales o no? Por supuesto es interesante entrenar abdominales, igual que todas las partes del cuerpo, pero no con el objetivo de quemar grasa de esa zona, porque como bien decía Adri, es imposible. Nadie puede elegir de dónde quema grasa. Eso es un tema de hacer un déficit calórico, como comentaba Adri, y que el cuerpo vaya eliminando grasa, pero no puedes elegir de dónde por muchos abdominales que hagas, o glúteos, o piernas, o brazos. Una cosa es el entrenamiento y la otra cosa es de dónde perdemos grasa. Aún así, hay que entrenarlos para que estén fuertes, para que estén saludables, también te digo a nivel de postura corporal, que esté tonificado el abdominal, pero no con el objetivo de perder grasa de esa zona, simplemente un objetivo de estar en forma. Perfecto, me parece muy interesante esto que comentas, ¿no? Que a veces también solo hacemos los ejercicios con fines físicos y, por ejemplo, la zona abdominal es súper interesante trabajarla para una buena postura y porque al final también acompaña nuestro esqueleto, ¿no? Una buena musculatura. Muy bien, chicos, pasamos al siguiente mito. Las dietas de moda, que hay tantas, son la solución definitiva si quiero perder grasa. ¿Qué opináis de esto? ¿Quién empieza? Marc. Pues si precisamente estás siguiendo una moda para perder grasa, vas a hablar seguramente todo lo contrario y es no tener ese resultado. Digamos que a mí me gusta hablar del síndrome del objeto brillante, que es básicamente cegarte en la última novedad que ha aparecido para ir a por ella, ¿no? En un momento fue el ayuno intermitente, otro fue la dieta de la piña, otra es la cetogénica, otra es... Hay miles que tú puedes hacer y te pueden ayudar a perder grasa de forma momentánea, pero la solución no está en esa dieta que está a la moda, sino en seguir un camino que puedas sostener. Entonces, para mí te diría que una dieta que esté a la moda, en el corto plazo te puede ayudar a perder peso por el simple hecho de que, bueno, pues igual estás comiendo muy poco y perderás peso, pero la solución no está en esa dieta, sino en ese camino que puedes mantener a largo plazo. En consecuencia, estamos 100% en contra de las dietas milagro, caminos restrictivos, y sí a favor en encontrar cuál es el camino que a ti te funcione y te va bien para que tengas ese resultado y al mismo tiempo lo puedas mantener en el largo plazo, que es lo que marca la diferencia. Dieta de moda, ¿no? Que comentábamos suele ser muy tentador a la hora de voy a hacer esto y en un mes voy a conseguir el resultado que quiero. Adri, por ejemplo, ¿te encuentras con clientas que han pasado por esos procesos de dietas de moda, ¿no? Que han intentado una dieta que les prometía pues grandes cambios a corto plazo, pero que luego no les ha funcionado? Muchas de las mujeres que acompañamos en los planes personalizados han tenido esa experiencia previa con dietas milagro, muy restrictivas y demás, y al final lo han acabado dejando, han obtenido ese efecto rebote y sumando más kilos de los que tenían anteriormente, y por eso al final están aquí después y quieren lograr esos resultados sostenibles en el tiempo, porque al final aquellas dietas involucran también una parte social, y es que si tu amiga también la está realizando, la otra persona también, y el efecto FOMO, que es ese miedo a perderte aquello que está existiendo en ese momento, pues también influye en eso. Entonces hay que intentar evadirse de eso y buscar resultados siempre a largo plazo. Perfecto. Y vamos con el siguiente. Si quiero perder grasa, es indispensable contar calorías. Es decir, el conteo de las calorías es la única forma de perder peso. ¿Qué piensas, Marc? Pues seguimos con los mitos, eso no es verdad, no es la única forma. Sí que es verdad que si habláramos de un atleta de competición, máximo rendimiento, igual sí que es interesante haber ese control más exacto de lo que se está ingiriendo, pero para qué engañarnos, aquí nadie es un atleta profesional, nadie es un corredor
o corredora de 100 metros que está buscando bajar en las Olimpiadas, que son cada 4 años, medio segundo para ganar una medalla de oro y no la de plata, no es nuestra realidad. Entonces, como no es nuestra realidad, no tenemos que jugar esas mismas cartas. Entonces, no es necesario contar las calorías, pero sí tener un cierto conocimiento de lo que estamos ingiriendo y qué puede suponer. No hace falta que tenga un plato delante y sepa exactamente cuántas calorías tiene y qué porcentaje de macronutrientes, pero sí poderlo entender por encima y saber qué es lo que estamos comiendo. En definitiva, puedes tener un poco de entendimiento de cómo se hace, puedes contar con ayuda, pero no hace falta estar pesando cada comida porque principalmente no es sostenible. Si sigues un camino que sea restrictivo y te ayuda a bajar de peso, solamente sabrás el camino restrictivo para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos en una vida restrictiva. Tenemos por delante motivaciones, desmotivaciones, tenemos vacaciones, tenemos vida social, tenemos pareja, tenemos hijos. Todo eso provoca que sea imposible que estemos con una báscula cuando vayamos al restaurante pesando la comida. Entonces, para mí no es el camino. Es un camino interesante en deportistas de élite, pero para nada para la vida de todo el ser humano normal. Muy bien, perfecto, Marc. También yo pienso, Adri, ¿no? Tú has tratado con muchas mujeres que están en ese proceso de pérdida de grasa. ¿Le recomendarías empezar este proceso solas o crees que es mejor con ayuda de un profesional que te asesore pues también, ¿no? Con el tema de las calorías? Vemos que hay muchos mitos que normalmente nos creemos. ¿Crees que es necesaria la ayuda de un profesional? Por la experiencia que tenemos, sí que es necesario, sobre todo al principio, esa ayuda de un profesional, de una persona experta en ese ámbito, tanto de entrenamiento, de alimentación, para poder empezar sobre todo ese proceso, porque muchas veces nos creemos estos mitos que vemos, hay muchísima información, entonces al principio vemos muchas vías, pero no siempre esas son las correctas. Entonces, sobre todo al principio, dejarte asesorar es fundamental y siempre teniendo en cuenta estos pilares que comentaba antes Marc, tanto a nivel de rendimiento, nivel de salud, nivel de estética, ver realmente qué es lo que estamos buscando, pero si tenemos estos tres aspectos y nos centramos principalmente en lo que es la salud y la estética, obviamente nos estamos alejando un poco de ese rendimiento. En cambio, si nos acercamos al rendimiento, la salud pierde importancia y por lo tanto no tenemos esa salud como buscamos, ¿no? En definitiva, vemos que aunque el contar calorías es útil, no es la única estrategia si queremos perder grasa. Pasamos con el siguiente, y este me interesa mucho porque he visto mujeres que me han dicho justamente este tema. Saltarse comidas ayuda en la pérdida de peso, es decir, cuanto menos coma, más voy a perder peso, más delgada voy a estar. ¿Qué piensas, Marc? Si simplemente nos quedamos con si voy a comer menos o me salto comidas, probablemente pierda más grasa, te diría que sí. Hoy también te diría, y prepárate para lo que venga después. Es decir, tú, si estabas comiendo, me lo invento, desayuno, comida, un snack y la cena, y quitas la cena y sigues comiendo lo mismo que hacías antes, probablemente te va a ayudar a bajar de peso porque estarás comiendo menos. Pero lo que decía, prepárate. Prepárate, ¿por qué? Porque si tú estás acostumbrado a cenar y te gusta cenar, que no te llame la puerta al estómago a las 3 de la mañana, te vayas a la nevera y vayas a arrasar con ella. Entonces, saltarse comidas puede ser un método muy a corto plazo de perder peso, igual que también te asegura muchas papeletas a que venga el efecto rebote y luego recuperes el que tenías antes y mucho más. Entonces, la frase como tal es real, pero, bueno, ahí hay un pequeño asterisco, que igual lo pondría en muy grande asterisco, que si no tienes en cuenta, pues seguramente ese efecto rebote cuando llegue te va a perjudicar muchísimo. Perfecto. ¿Tú recomiendas, Adri, por ejemplo, a las clientas saltarse comidas cuando, por ejemplo, no tienes un exceso de hoy en la comida me he excedido un poco, he comido más de la cuenta? ¿Tú le recomendarías, pues sáltate la cena? Obviamente no le recomendaría saltarse la cena, al final hay que buscar una estructura, una planificación, una organización con eso. Y como comenta Marc, tú puedes venir desde un punto de partida, que es lo que nos pasa muchas veces, de comer, por ejemplo, 5 veces al día, donde tienes tu desayuno, medio snack a media mañana, tienes la comida, snack a media tarde y después tienes una cena, que son 5 comidas, pero podemos intentar implementar pues 4 o 3 comidas los fines de semana, por ejemplo, que sabemos que normalmente nos vamos a levantar más tarde, por lo tanto ya estamos aplicando un déficit calórico mayor, pero sin generar ese estrés o esa ansiedad
por el hecho de haber reducido esas comidas. Muy bien, claro, al final saltarse comidas, ¿no?, nos puede después también llevar a tener más hambre y coger, por ejemplo, lo primero que pillamos, entonces es un poco contraproducente. Vamos con el siguiente, que este seguro que os lo habéis encontrado. Los suplementos quemagrasas, que tantos hay, ¿no?, son efectivos y seguros. ¿Qué pensáis? Si la frase fuera los suplementos quemagrasa sirven para quemar dinero, la respuesta sería verdad. Y yo estoy 100% en contra de los suplementos enfocados a la pérdida de grasa, pero 100% en contra porque principalmente no hay evidencia científica de que muchos de ellos funcionen. Es decir, tú no te tomas un batido o una pastilla que entra en el cuerpo, coge la grasa y la elimina. Eso no existe y es imposible que sea así. Lo que muchas veces hacen esos suplementos es como aumentar un poco la temperatura corporal, que hace que puedas quemar algo más de calorías estando entre comillas quieto, pero es que es literalmente absurdo. ¿Por qué? Porque lo que te puede ayudar es insignificante a nivel de resultado. Y es más, si tú te tomas un suplemento quemagrasa pero no llevas una buena alimentación, un buen entrenamiento, no acabarás teniendo resultados. Hay un ejemplo que lo pongo siempre muy claro para que todo el mundo lo pueda entender, y es un ejemplo que se hace con, por decir algo, manzanas. Pongamos que yo, para mantener mi peso del día a día, tengo que comer siempre 10 manzanas. Si yo me como 10 manzanas, voy a mantener mi peso de, por ejemplo, 80 kilos. Si como 11 manzanas, voy a subir de peso. Si como 9, voy a bajar. Pero si como 10 y me tomo un suplemento quemagrasa, no va a contar como 9 manzanas. Va a contar como voy a mantener el peso. Y si me como, por supuesto, 11, 12 o 13 manzanas, no van a eliminar las manzanas que me he comido. Entonces, básicamente lo importante es el déficit calórico, que es comer menos calorías de las que acabas gastando durante el día a día, moverte, y suplementos, pues bueno, si quieres y te sobran dinero y lo quieres quemar, pues ahí está, invierte en ello. Adri, por ejemplo, ¿crees que pueden tener efectos secundarios algunos de los suplementos, ¿no?, que nos venden como quemagrasas? Pues depende del suplemento, sí que podemos tener algunos efectos secundarios, pero principalmente los suplementos hay que verlo como una cosa extra. Y al final no hay que basarlo todo en el suplemento, sino en esos buenos hábitos, en tener ese déficit calórico controlado, en tener ese hábito de entrenamiento de fuerza que nos permita mantener el tono muscular, por lo tanto aumentar nuestro metabolismo basal, lo que quemamos de calorías a lo largo del día a día, y no centrarnos o poner el foco en el suplemento quemagrasas. Entonces, igual más vale centrarnos, ¿no?, en esa alimentación saludable, en esos entrenamientos y en quemar grasa real que en quemar dinero, como decía Marc, ¿no?, que al final con esos suplementos pues no conseguiremos nuestro objetivo. Vamos con el siguiente, y este me gusta mucho porque está muy de moda ahora mismo y no paro de verlo. A ver si vosotros también lo veis, sobre todo en redes sociales. ¿El ayuno intermitente es adecuado para todos? ¿Qué piensas, Adri, por ejemplo, del ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un tema muy recurrente que nos lo preguntan muchísimas veces, de yo quiero empezar a implementar el ayuno intermitente, ¿cómo lo puedo hacer? Y demás. Entonces, primero hay que entender que hay muchos tipos de ayuno. Por lo tanto, no es lo mismo realizar un ayuno donde estés 20 horas sin ingerir absolutamente nada, que un ayuno donde estés 12 horas sin ingerir algo, que simplemente pues duermes tus 8 horas, estás 2 horitas antes de acostarte sin comer nada y 2 horitas después y ya estás realizando ese ayuno, ¿no? Entonces hay que entender qué tipo de ayuno va bien para cada persona y sobre todo analizarlo e individualizar en cada caso. Por ejemplo, Marc, una mujer en su periodo ¿puede realizar ayuno en cualquier momento o tiene que hacerlo en un momento específico? ¿Qué crees que es lo más aconsejable? No hay explicación de ayuno con periodo o no periodo. Para mí el ayuno tiene sentido siempre y cuando se incorpore con facilidad en el día a día. Si tú eres una persona que te gusta desayunar, no hagas ayuno. Si te planteas un ayuno de, por ejemplo, hago la merienda por la tarde y no ceno y te gusta cenar, no hagas ayuno, porque si igual te vas a levantar el día siguiente por haber hecho ese ayuno de la noche a las 7 y vas a arrasar porque te mueres de hambre, pues lo que no te comiste por la noche te lo has comido por la mañana. Entonces, para mí el único sentido que tiene el hecho de hacer ayuno no es como herramienta para perder grasa, sino es como herramienta de me encaja en mi día a día. Yo practico ayuno a nivel personal y no lo hago ni para perder grasa, ni para ganar masa muscular, ni para nada de esto. Lo hago simplemente porque
a mí me gusta cenar bastante y me gusta por las mañanas entrenar sin haber comido absolutamente nada. En mi día a día encaja, hago una ayuno de más o menos unas 16 horas, pero no con un fin estético, con un fin de resultado, simplemente porque encaja. Entonces, a nivel de resumen, si en tu día a día, a nivel personal, no eres de desayunar muchísimo y lo quieres probar a ver qué tal te sientes, lo puedes encajar, pero si no, pues tendrás el mismo resultado. Al final siempre se basa en tantas calorías como, tantas calorías gasto. Sí que es verdad que, por ejemplo, si haces un ayuno más largo, es más complicado comer, por ejemplo, en 6 horas, lo que puedes tener de espacio en comer en 12. Pues si luego vas a provocar que esas 6 horas tu selección de alimentos sean mucho más palatables o mucho más azucarados por el ansia que llegas al momento de comer, pues vas a comer más calorías. Entonces... Completamente de acuerdo. También pienso que si una mujer quisiera empezar, ¿no? o quisiera probar el tema del ayuno, mucho mejor hacerlo siempre con un profesional que pueda guiarla y acompañarla, ¿no? en ese proceso. Vamos con el siguiente mito, ¿o no? Os lo lanzo. El metabolismo se ralentiza drásticamente con la edad. ¿Qué piensas, Adri, por ejemplo? ¿Se ralentiza con la edad? ¿No? Con la edad, el metabolismo, lamentablemente, sí que se va ralentizando. Ahora bien, lo que podemos intentar es tomar acción, responsabilizarnos e intentar que nuestro metabolismo pueda estar lo más acelerado o lo más saludable posible. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues mediante el entrenamiento de fuerza y mediante una buena alimentación y teniendo un buen descanso. Entonces, lo que hay que buscar es intentar acelerar ese metabolismo, pero sabiendo y siendo conscientes que si no cumplimos con unos buenos hábitos, nuestro metabolismo lamentablemente se va a ver reducido. Mar, por ejemplo, ¿puedes añadir algo más sobre el metabolismo y su ralentización con la edad? Por supuesto, como decía Adri, depende de la alimentación y entrenamiento. Es inevitable que con el paso de los años nos acercamos más a la vejez, a la muerte, es algo real, y eso provoca que el metabolismo sea más lento. A partir de aquí podemos cogerlo como excusa de, como van a pasar años y se va a volver más lento, pues me lavo las manos y ya está, o puedes implicarte en este caso con tu entrenamiento y con tu alimentación. Y un ejemplo que hago, por ejemplo, en el caso de las mujeres con el tema de menopausia, que es un momento en el que el metabolismo da cierto bajón y se vuelve aún más lento, me gusta poner el ejemplo como la típica hucha de cerditos, la imagináis, ¿no? En el que vas poniendo monedas. Digamos que para tener un metabolismo acelerado es muy importante que ese cerdito esté lleno de monedas. Cuando viene la menopausia o cuando van pasando los años, digamos que por debajo del cerdito se van haciendo como pequeños tajos o se va rompiendo y sí o sí van cayendo monedas, pero no es lo mismo que vayan cayendo monedas de la hucha cuando la hucha está bien llena y vamos llenando mientras va bajando, a que llega el momento en el que pasen los años y llegue la menopausia y te coges con el cerdito completamente vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes el cerdito vacío, tienes por debajo un agujero que van cayendo monedas y tú vas intentando llenar al mismo tiempo que van bajando. ¿Eso implica que si tengo menopausia, por ejemplo, ya no hago nada porque ya voy tarde? No, porque eso vas a provocar que la hucha sea cada vez, o sea, la rotura de la hucha, el agujero sea cada vez más grande y tengas más problemas. Entonces, bueno, es un ejemplo algo ilustrativo, ¿no? De ir siempre con las máximas monedas, con el máximo entrenamiento encima, con la máxima alimentación que esté en nuestras manos para que el paso de los años que nos va a afectar seguro, nos afecte lo menos posible. Pienso que es un ejemplo súper bueno para las mujeres que nos estén viendo ahora y sobre todo también animaría, ¿no? a esas mujeres que, por ejemplo, ahora es un buen momento para empezar a llenar ese cerdito, ¿no? Con esas monedas para que después no nos pille pues un poco por sorpresa. Y si estás en menopausia, pues también, ¿no? Empezar nunca es un mal momento para empezar a llenar esa hucha. Vamos con el último mito o no. Y ese también es interesante, la verdad que todos los mitos pienso que son temas que están mucho a la orden del día. Lo lanzo. El cardio es la mejor forma de perder grasa. ¿Qué piensas, Adri? Pues bueno, el cardio es súper importante para nuestro día a día, para nuestra salud, pero no es la función principal para perder grasa. Es decir, nosotros si queremos perder grasa tenemos que buscar otras vías aparte del trabajo cardiovascular, que está muy bien, pero también tenemos que centrarnos en lo que comentábamos antes, que ese metabolismo pues pueda estar lo mejor posible. Entonces, para que eso esté lo mejor posible, tenemos que realizar un buen entrenamiento de fuerza y una buena alimentación. Eso que sea la base para la pérdida de grasa
y tener el complemento del cardio como extra que nos ayude a perder esa grasa que queremos eliminar. Marc, por ejemplo, ¿os habéis encontrado con mujeres que solamente tienen en la cabeza el hacer cardio, ¿no? Porque entiendo que es algo que se presta mucha atención o que socialmente pensamos, no, es que cuanto más cardio haga, cuantas más horas esté corriendo, esté caminando, esté sufriendo en esa bicicleta, será más efectivo. ¿Te lo has encontrado esto? Es súper común, por suerte. Yo creo que hay cierto ya aprendizaje en la sociedad de que no es así, pero si has crecido pensando que el ejercicio pasa por ir a correr o ir a andar y luego hacer una buena alimentación, vas muy condicionado, porque es muy complicado que aquella persona que lleva 30 años con una forma de pensar, decir, no, es que lo que has pensado durante hace 30 años no era así. Y choca mucho a nivel de realidad pensar que estabas, entre comillas, engañada. Entonces, el cardio es una herramienta interesante, pero yo literalmente, y soy súper sincero, si tienes un tiempo para entrenar y no es mucho, no hagas cardio. Haz entrenamiento de fuerza. Y luego, en tu día a día, busca herramientas para tener un día activo y poder aumentar esas calorías. Pero si tú hablamos de que tienes al día 20 minutos, no daría prioridad a ponerme 20 minutos a la elíptica a correr o a andar, sino hacer un entrenamiento de fuerza, que incluso puede ser un entrenamiento de fuerza combinado con cardio, que también te implique subir y bajar pulsaciones para incluso poder quemar más calorías. Pero en definitiva, entrenamiento de fuerza que predomina por encima del cardio, por lo tanto, estamos hablando que es un mito, que es la única forma o la mejor forma de perder grasa. Está claro que al final una buena alimentación, hacer ejercicio y también combinarlo, ¿no?, con lo que decías, Marc, con un estilo de vida que sea activo, que no solo sean esos 30 minutos de ir a caminar, ¿no?, sino que estemos todo el día haciendo actividades, es muy interesante para la pérdida de grasa. Y si escuchando este podcast hay mujeres, Adri, que se han animado a tener una asesoría más personalizada, a poder contar con ese profesional que les ayude en el día a día para la pérdida de grasa, ¿qué pueden hacer? Pues mirad, aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado os hemos dejado un formulario donde podéis agendar también una videollamada gratuita con nuestro equipo de profesionales para poder analizar vuestro caso, vuestra situación, y si os encaja y nos encaja también a nosotros, podéis acceder a los planes de entrenamiento, de alimentación y seguimiento, que son unos planes personalizados para poder empezar vuestro cambio. Así que nada, si estáis interesadas, aquí os lo dejamos. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, este episodio. Si ha sido así, dejarnos un buen like y no os olvidéis suscribiros también. Os esperamos en próximos episodios. Adiós.